buenos días. En este video comenzaremos a hablar sobre lo que son las fracciones. Primero, aquí tenemos un caso de lo que es una fracción. Una fracción está compuesta por, en este caso tenemos un numerador y tenemos un denominador. El numerador es el número que se encuentra en la parte de arriba. El denominador es el número que tenemos en la parte de abajo. Pero, ¿qué significa este número que está en la parte de arriba y este número que tenemos abajo? Bueno, el número de abajo, primero que nada, es el número de partes en el cual se divide el entero. ¿Sí? Un entero lo vamos a dividir en este caso en dos partes. En cambio, el numerador es el número de partes que se toman. ¿Sí? Entonces, el número 1 sería, estoy tomando una parte de dos que tengo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínense que tenemos este entero, es un circulito, un pastel, si así lo queremos ver. Y este 2 me dice que lo voy a dividir en dos partes. Entonces, al momento en que lo divido en dos partes, este 1 significa que voy a tomar una. Entonces, vamos a tomar una de esas dos partes que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Fíjate, ¿qué representa o cómo podemos acomodar un entero como una fracción? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si te digo 5, bueno, el 5 como fracción, ¿cómo lo pondríamos? Esto en especial nos sirve para cuando estamos hablando de operaciones. Entonces, si hablamos de operaciones, ese 5 lo podemos representar como 5 sobre 1. Y de esa manera ya estamos teniendo un número entero en forma de fracción. También podemos decir, por ejemplo, el 6, ¿sí? Y el 6 se puede acomodar como 6 sobre 1, ¿sí? Y así sucesivamente podemos decir 10 enteros, lo podemos acomodar como fracción y sería 10 sobre 1. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos exactamente del 1? O sea, de un entero, no 5 enteros, no 10 enteros, un entero. Bueno, un entero representado como fracción, nosotros pudiéramos decir que es 1 sobre 1, que esa es una manera, como dijimos ahorita, el número que tienes como entero lo pones entre 1. Pero no solamente eso, ¿verdad? Resulta que un entero en realidad también es un 2 sobre 2, un 3 sobre 3 y así sucesivamente. ¿Por qué es un entero? Porque quiere decir que estás tomando dos partes de las dos partes de las cuales tienes dividida la figura. Tenemos una figurita dividida en dos partes y estás tomando las dos partes que tienes aquí. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tienes todavía el entero, o sea, sigue siendo un entero. Igual en el segundo caso, estás dividiendo el entero en tres partes, que es el denominador, y estás tomando tres partes de las que te están diciendo. 1, 2, 3. Entonces, si estoy tomando todas las partes, pues sigue siendo un entero. Entonces, ¿qué podemos decir? Un entero lo podemos representar también, ¿sí? De manera que el numerador y el denominador sean idénticos, ¿sí? Y esto, ¿cuándo nos va a servir? En especial cuando hablemos de sumas y restas y tú quieras tener medios o quieras tener tercios. Entonces, si tú dijeras, por ejemplo, 1 más 3 medios, pues en este caso una manera sencilla de hacerlo es que este 1, como tienes aquí medios, este 1 lo puedes escribir como 2 medios. ¿Por qué 2 medios? Porque 2 entre 2 es un entero. Y de esa manera sería mucho más sencillo hacer esta suma de fracciones, ¿verdad? Que más adelante por ahí vamos a ver su explicación.